voy a tratar de explicar cómo se crearon los números. Entonces, imagínate que tú eres un pastor. Yo un pastor. Tú eres un pastor. Un pastor de cabras. Pastor de cabras. Sí, pero un pastor de cabras, pero no de esta época, ¿no? Sino de antes de que inventaran los números. Bueno, yo diría que uno, cuando le ponen un tema, una pregunta, como ocurre en la universidad a los niños, a mí, por ejemplo, me preguntaron cómo se crearon los números o cómo surgieron los números que tenemos hoy, ¿cierto? El sistema numérico que tenemos hoy. Entonces, yo tuve que hacer una reflexión de cómo el hombre, el ser humano, fue descubriendo, cómo se fue llegando paulatinamente. O sea, traté de inventarme una historia de cómo paulatinamente los humanos fueron llegando al sistema numérico actual. Entonces, incluso me costó mucho imaginármelo, o sea, me demoré varios días pensando en, o sea, había ciertas transiciones que yo no sabía cómo justificar y decir, bueno, pero cómo pasaron de representar los números quizá de esta manera tan primitiva a cómo hicieron el paso, cómo llegaron al paso siguiente, y eso me costaba mucho trabajo. Entonces la preparación fue como hacer esa reconstrucción mental, fue ese esfuerzo más bien de tratar de imaginarme cómo fueron evolucionando paso a paso esas ideas y cómo cada paso provenía de la manera más natural de la anterior. Fue como descubrir cómo evolucionó una cosa, tratar de imaginarme cómo fue esa evolución, y fue difícil. O sea, yo aprendí mucho haciéndolo. En esa bolsita de cuero iba echando, cada que pasaba una cabra, echaba una piedrita, cada que pasaba una cabra, otra piedrita. Entonces, al otro día, él mantenía la bolsa, y al otro día volvía a hacer pasar las cabras, y por cada cabra que pasaba sacaba la piedrita, sacaba piedrita, sacaba piedrita. Si le quedaban piedritas en la bolsa es porque sí se le estaban perdiendo las cabras. Hubo mucha preparación, entonces yo de cierto modo ya tenía en mi mente muy claro qué decía primero, qué decía después, qué decía después, qué decía después, qué decía después. Entonces las cosas pues fluyeron como muy naturalmente, porque fue seguir ese derrotero mental que habíamos hecho, ¿cierto? O sea, los niños no, como que no, uno hasta con los niños se puede intimidar, ¿cierto? Porque de pronto en la mitad del camino descubre que por la cara que están haciendo los niños, como lo que uno está diciendo, como que no está bien adaptado a la manera como ellos entienden las cosas. En el camino uno puede encontrarse esas sorpresas, pero afortunadamente yo sentí que no pasó mucho y como que las cosas sí estaban bien planeadas. Entonces el pastor se le ocurrió una nueva idea, se le ocurrió una solución a este problema. Y la solución fue, porque era un pastor muy inteligente, la nueva solución fue, digo, ya sé, voy a coger todas esas piedras que tengo y las voy a hacer en grupitos de 5 piedritas. Y cada grupito de 5 piedritas lo reemplazo por un palito. Así cada palito significa 5 piedritas. Y las piedritas que sobran, pues las dejo. Si hubiera tenido más tiempo, yo hubiera podido hablar más sobre la relación entre cómo las matemáticas constituyen uno de los grandes motores del progreso humano, ¿cierto? O sea, cómo las matemáticas ayudan a entender. O sea, yo lo tuve que decir como solamente en una frase, pero yo no me pude extender y decir, no, es que las matemáticas son, pues es como para la especie humana tener cerebro, y eso la hace tan exitosa respecto a otras especies. Asimismo, la matemática es la organización de ese, o sea, es una pieza fundamental del desarrollo de la humanidad, o sea, del desarrollo científico de la humanidad. Pues casi como lo de la física, pues es que la una no puede ir sin la otra, ¿cierto? La física, las matemáticas, la química, las ciencias básicas, yo sentí que pude haber explicado mucho de cómo constituyen el motor del desarrollo de las civilizaciones. Bueno, hay muchos libros, pero hay uno en particular que me parece muy bueno para que los niños aprendan más sobre los números y para que los grandes aprendan más sobre los números también, porque todo el mundo tiene grandes, digamos, dudas
por la manera como se enseña la matemática de cómo están construidas las cosas en matemáticas. Entonces, uno de los libros mejores es El Diablo de los Números, así se llama el libro.